Dios te bendiga en el nombre de Cristo. Quiero compartir la historia de uno de los principales de la sinagoga en el tiempo de Jesús, llamado Jairo. Este hombre estaba pasando por un momento bien difícil, porque este hombre tenía una hija que era única, el cual tenía 12 años. Esta niña estaba agonizando y a punto de morir. Quiero compartir contigo esta palabra. Yo no quería subir este video, pero el Señor me estaba inquietando con esta palabra. Y el Señor nunca se equivoca. Él sabe a quién le va a servir esta palabra de poder y autoridad. Voy a leer la palabra de ese Dios que hizo el cielo y la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, al padre, y entró de donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Mi alma alaba a Dios. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Mi alma alaba a Dios. Gloria y honra al que vive, a nuestro Cristo. Gloria al Rey. En esta hora, amados hermanos, quiero enfocarme en el versículo 35. Cuando le dijeron, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es lo típico de las personas que no comprenden las cosas del Espíritu, porque el hombre natural no comprende, no discierne las cosas del Espíritu. Lo típico que te van a decir es ¿para qué? Ese es lo típico del hombre natural que no comprende el poder y la autoridad que el Dios del cielo tiene para hacer aún cosas que no son. La Biblia dice que nuestro Dios llama las cosas que son a lo que no son. Mi alma alaba a Dios. Este padre estaba pasando una crisis con su hija. Este padre se sentía confundido, temeroso y sin esperanza. Las palabras que Jesús le dijo en medio de la crisis nos habla también a nosotros, porque como Jairo pasó un momento difícil, el cual era su hija única de 12 años, no tenía más nadie, era su única hija, según la historia. Quizás, así como Jairo pasó este momento tan difícil, te ha tocado también pasar, pero has visto la mano de Dios en tu vida. Y ese Dios que te mostró su poder el año pasado, hace 2 años, es el mismo que seguirá estando contigo en el momento difícil que se te pueda presentar hoy y mañana. Es el Dios que te dio la victoria el día de ayer, quien te va a dar la victoria el día de hoy, poderoso Dios. Él es el que no tiene mudanza ni sombra de variación. El Señor quiere que solamente creas en Él. No importa lo que el hombre natural diga, porque en el Dios que has creído, resucitará ese milagro que ya estaba muerto. Él ahuyentará el luto de tu casa, ahuyentará esa crisis, ahuyentará esa desgracia, ahuyentará esa confusión, ahuyentará esa desesperanza de tu hogar, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, aún de tu vida misma. Porque en el Dios en el que has creído es un Dios que hizo grandes señales y prodigios en el pasado y lo sigue haciendo ahora. Por eso el Señor te dice, no importa lo que te digan, no importa que todos estén en tu contra, diciéndote, ¿para qué? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué sigues confiando en un Dios que no te responde? Pero ellos lo que no comprenden es que el Señor obra en caminos misteriosos. El Señor hizo grandes cosas con hombres que le creyeron, que se pasaron por encima de las normas de la ley. El principal de la sinagoga no estaba permitido de que él se humillara ante Cristo en ese tiempo,
porque todos no creían en Jesús, la mayoría